El maestro Kikutani presenta el tema de hoy: el budismo sin de la tierra pura salva precisamente al necio que soy. El budismo sin es la enseñanza del maestro Shinran, y lo que Shinran enseña es justamente esto: la tierra pura salva al necio. ¿Y, en qué sentido necio? En que no soy alguien capaz de escuchar con docilidad la enseñanza del Buda. Si uno pudiera responder, sí, con sinceridad a las palabras del Buda, entonces sería inteligente, sería sabio, sería una buena persona dócil. Pero no soy así. No soy alguien que pueda decir sí a la enseñanza del Buda. Y sin embargo, el budismo sin salva incluso a ese necio. De eso trata la charla de hoy. Eres un malvado, por eso, confíamelo todo a mí. Aunque el Buda se dirija así a cada uno de nosotros, dentro del corazón solamente se levanta el rechazo. ¿Quién es el malvado? No diga tonterías. Yo no soy tan malo. El malo es aquel vecino. Yo soy buena persona. Ese corazón que solo sabe rechazar, ese es el necio. No es capaz de recibir las palabras verdaderas del Buda. No es capaz de escucharlas con docilidad. Y precisamente a ese necio lo salva la verdadera compasión del Buda. Eso es lo que enseñó a lo largo de toda su vida el maestro Shinran. Como hay muchas personas que no conocen este punto, el maestro Kikutani quiere explicarlo hoy. El índice de hoy son estos 3 puntos. Primero, lo sé, pero no puedo dejarlo. Segundo, abandonar el mal y practicar el bien. Y tercero, los medios hábiles de Amida y de Sakyamuni. A partir de estos 3 puntos se desarrollará la charla. Primero, sobre esta figura necia nuestra, en los escritos sagrados se enseña lo siguiente: soy un ser ordinario que, temiendo las malas acciones, sin embargo las comete, y que, deseando la raíz del bien, no logra alcanzarla. Es decir, aunque uno teme la mala acción y piensa que no debe hacerla, termina haciéndola. Esa es la miserable realidad de cada uno. Y, deseando la raíz del bien no logra alcanzarla, significa, quiero hacer el bien, pero no puedo. Eso es lo que estas palabras señalan. En el lenguaje popular esto se dice así: lo sé, pero no puedo dejarlo. En Japón existe una canción muy famosa que repite justamente esa frase, y en ella hay algo que conecta con el espíritu del budismo. De hecho, el cantante que la interpretó era una persona de carácter serio, y su padre era monje budista. Es decir, era hijo de un templo, y de la escuela de la tierra pura. Por eso llegó a dudar: ¿está bien que yo cante una canción tan frívola como esta? Y fue a consultarlo con su padre. Entonces el padre le respondió que esa frase conecta con la enseñanza del maestro Shinran, según la cual ni siquiera la persona más admirable logra escapar de las pasiones ciegas. Así, animado por su padre, terminó cantándola. La primera parte de esa canción habla del alcohol. Como ya ha fracasado muchas veces por la bebida, la persona se propone tomar una sola copa y nada más. Pero, sin darse cuenta, termina yendo de un bar a otro, y cuando vuelve en sí está durmiendo en la banca de una estación. Es evidente que así no le puede hacer bien al cuerpo. Y él mismo lo sabe perfectamente. Lo sabe, pero no lo puede dejar. Ese es el contenido de la canción. Sé que si bebo voy a arruinarlo todo, pienso que no debo beber, y sin embargo bebo. Esa es la realidad de cada uno de nosotros. La segunda parte habla del juego. El caballo por el que apostó pierde, la persona se acalora y sigue apostando hasta la última carrera del día, y cuando reacciona su aguinaldo completo se ha esfumado. Hay personas que no pueden dejar las apuestas, ya sean las carreras de caballos o las máquinas de azar. Saben perfectamente que así jamás van a juntar dinero, que nunca lograrán ahorrar. Lo saben. Lo saben, y aún así no lo pueden dejar. Lo sé, pero no puedo dejarlo. Esa es nuestra realidad. Esa es la miserable figura del ser humano, y es exactamente lo que señalan aquellas palabras de los escritos sagrados. Uno sabe que no debe hacer el mal. Y sin embargo lo hace. Dicho con las palabras de esa canción: sé que si bebo voy a fracasar, pienso que no debo hacerlo, y aún así bebo. Sé que no debo apostar, pienso que no debo jugar, y aún así no lo puedo dejar. Pero esto no se limita al alcohol ni al juego. Pienso que debo trabajar con seriedad, y sin embargo me distraigo.
Pienso que debo cuidar a mi familia, y sin embargo vuelvo a hacer aquello que la lastima. Lo sé, pero no puedo dejarlo. Esa es la figura de cada uno de nosotros. Cuando en ese texto se dice, temiendo las malas acciones, o, deseando la raíz del bien, eso corresponde justamente al, lo sé, de la canción. Y aquí hay algo muy importante. Ese estado de ánimo solo aparece en quien ha llegado a conocer la ley de causa y efecto. Únicamente a la persona que ha sido enseñada en esta ley, y que ha comprendido que el mal es algo temible y que hacer el bien es algo valioso, se le empieza a revelar su propia figura de este modo. Entonces, ¿qué es exactamente la ley de causa y efecto? Es lo que enseñó el Buda Sakyamuni, y a continuación se explica. Buena causa, buen resultado. Mala causa, mal resultado. Mi propia causa, mi propio resultado. Bien, aquí significa realizar una buena acción, y causa significa precisamente la acción. La acción se convierte en causa, y de ella viene el buen fruto, es decir, la felicidad. Eso es, buena causa, buen resultado, si haces el bien, vendrá la felicidad. Y, mala causa, mal resultado, significa que si haces el mal resultado regresa a ti. Con los ejemplos anteriores, si solo te dedicas a apostar, te quedarás sin dinero. Si bebes sin control, terminarás arruinando tu salud. Eso es, mala causa, mal resultado. Mi propia causa, mi propio resultado, tanto lo bueno como lo malo, mis propias acciones regresan a mí mismo. Esto es lo que se enseña bajo el nombre de ley de causa y efecto. Y cuando esto se comprende de verdad, empieza a nacer en el corazón el temor a la mala acción. ¿Por qué llega uno a temer el mal? Porque es el mal lo que trae la desgracia. Cuando se le hace saber a uno que aquello que produce la infelicidad son sus propias malas acciones, entonces nace el sentimiento de que la mala acción misma da miedo. Hasta ese momento, uno solamente pensaba, mientras no me descubran, no pasa nada. Uno pensaba que, mientras nadie se enterara, no le estaba causando problemas a nadie, y por eso hacía el mal con toda tranquilidad. Lo único que daba miedo era la mirada de los demás. Lo único que daba miedo era ser descubierto. La mala acción en sí misma no asustaba en absoluto. Así se pensaba. Pero cuando a uno se le hace saber que, independientemente de si alguien lo está viendo o no, la mala acción produce un mal resultado, entonces la mala acción misma empieza a pesar en el corazón. No puedo seguir haciendo esto. Por eso, ese temor a las malas acciones no es temor a la mirada de la gente. Que la persona infiel tema ser descubierta, que el estafador tema a la policía, que quien evade impuestos tema a la autoridad fiscal, son casos muy comunes. Pero en esos casos lo que se teme es a la autoridad fiscal, o se teme a la policía. En cambio, cuando aquí se habla de temer las malas acciones, se está diciendo otra cosa completamente distinta, sin importar si alguien lo está viendo o no, sin importar si se descubre o no, si haces el mal resultado llegará. Esa, y no otra, es la enseñanza del Buda Sakyamuni. Por lo tanto, ¿qué es lo que me hace infeliz? No es la autoridad fiscal ni es la policía lo que me hace infeliz. Son mis propias acciones las que me hacen infeliz. Y este sentimiento nace únicamente en la persona que ha comprendido bien esta enseñanza del budismo. Entonces se le revela su propia figura necia. Temo la mala acción, aún así, la cometo. Lo tengo perfectamente claro. Bastaría entonces con no hacer el mal. Bastaría con controlar mis propios actos. Pero no puedo, y termino haciendo el mal. Es como si corriera por mi propio pie hacia la desgracia. Así se descubre uno a sí mismo, qué necio soy. No debo hacer esto, no debo hacer aquello, va diciendo uno, y sin embargo corre cada vez más rápido en esa dirección, como quien rueda cuesta abajo por una pendiente. Esa es la figura que se le revela a uno mismo. Y a eso se refiere el texto cuando dice, temiendo las malas acciones, sin embargo las comete. No se trata de la mirada de la gente ni de la autoridad fiscal. Lo que hay que poner en cuestión son mis propios actos. Uno sabe que sus propias acciones le traerán la desgracia, y podría pensar, si se trata de mí mismo, yo mismo podré manejarlo. Pero no puede manejarlo, no logra controlarse. ¡Qué necio! En la expresión, raíz del bien,
la palabra raíz tiene un sentido preciso. Hay una raíz, y de ella la planta absorbe el agua, crecen las hojas y finalmente se abre la flor. Pues bien, la raíz que hace florecer la flor de la felicidad son las buenas acciones. Por eso, en el budismo, a la buena acción se le llama raíz del bien. Ella es la raíz de la que brota la flor de la felicidad. La buena acción hace florecer la felicidad, y también esto se llega a comprender con claridad. Por eso uno desea hacer el bien, desea esa raíz del bien, y descubre que no puede, soy un ser ordinario, qué necio soy. Y así nace en el corazón un profundo sentimiento de vergüenza. Esto ocurre así, al ser enseñado en la ley de causa y efecto, y puesto que todos somos infelices y todos queremos ser felices, uno se propone hacer el bien y dejar de hacer el mal. Y es precisamente al esforzarse en ello cuando empieza a ver su propia figura. Temiendo las malas acciones, sin embargo las comete, pienso que no debo hacer el mal, y siempre termino haciéndolo. Quiero hacer el bien, y no puedo. Esa es la figura que se revela. Y no es algo que se comprenda pensando con la cabeza, es algo que se le hace saber a uno únicamente cuando lo intenta de verdad. Lo mismo sucede al escuchar la enseñanza. Se dice que es importante escuchar con seriedad, que escuchar la enseñanza es lo esencial. Entonces uno se propone, hoy voy a escuchar con toda seriedad, hoy no pensaré en nada más, me dedicaré por completo a escuchar la enseñanza del budismo. Pero mientras escucha, en realidad casi no está escuchando. Se pone a pensar en cosas innecesarias que no hacen ninguna falta en ese momento, la mente se va a otros asuntos. No necesito pensar en eso ahora, concéntrate en la enseñanza, se dice uno. Y cuanto más lo piensa, más se dispersa el corazón, y así descubre su propia mente desparramada. Lo mismo pasa con la práctica diaria. En el budismo se recita el Sōshinge por la mañana y por la tarde ante el altar. Uno se propone recitarlo bien, y entonces descubre a una persona que no logra concentrarse en absoluto. Hoy es el aniversario de la muerte de mi hijo, así que hoy voy a recitar el Sōshinge con toda seriedad, piensa uno, e intenta leer con el corazón puesto en cada verso. Pero desde el primer verso, desde el segundo, la mente ya se ha ido a 1000 lugares distintos y no se aquieta ni un instante. Quiero ser sincero, lo intento, y no puedo. Así se le hace saber a uno la propia figura necia. A la persona que jamás ha sido enseñada en la ley de causa y efecto, y que no tiene ningún deseo de hacer el bien ni de dejar el mal, nunca se le revela esta figura de sí misma. Quien solo se preocupa por la mirada ajena y solo piensa en cómo engañar esa mirada, jamás llegará a ver su verdadero rostro. O bien está quien cree que lo que lo hará feliz es un dije, que con cierta piedra energética alcanzará la felicidad, esa persona deseará la piedra. En lugar de desear las buenas acciones, deseará la piedra. También está quien piensa que la felicidad o la desgracia dependen de los lugares de energía. Aquí hay mala energía, si me quedo en un sitio con esta energía me voy a volver desdichado. Esa persona termina temiendo a la energía. Pero el budismo no enseña a temer la energía. El budismo no enseña a desear piedras. El budismo enseña que la causa de la desgracia son las malas acciones, y por eso lleva a temer las malas acciones. Y enseña que lo que produce el buen resultado son las buenas acciones, y por eso hacen nacer el deseo de hacer el bien. Aquí está la diferencia de raíz. Cuando el corazón llega a ese estado y uno intenta ponerlo en práctica de verdad, entonces sí, temiendo las malas acciones, sin embargo las comete, deseando la raíz del bien, no logra alcanzarla. No puedo. Qué necio soy. Y esta figura de uno mismo se va revelando cada vez con más claridad. Es la figura necia que solo se conoce después de haber sido enseñado en la ley de causa y efecto y de haber intentado realmente practicarla. Se le hace saber a uno que es un necio que lo sabe y aún así no lo puede dejar. Hasta aquí, el primer y el segundo punto de la charla de hoy. Sin embargo, en el budismo de hoy hay muchos monjes que se enfurecen apenas alguien recomienda hacer el bien. El maestro de Kikutani, el maestro Kentetsu Takamori, enseña que dentro de la enseñanza sí existe la recomendación del bien, e invita a hacer el bien explicando la ley de causa y efecto. Y por eso aparecen quienes reaccionan indignados. ¿Por qué habría que enseñar la ley de causa y efecto dentro del budismo Zen? Los hay que hablan como si lo peor que uno pudiera hacer fuera recomendar el bien. Y no es uno ni son dos,
abundan. Esa es la realidad del budismo Zen de hoy. Ellos argumentan así, puesto que el Buda Amida salva al malvado tal como está, entonces al malvado se le salva tal cual. Uno no se salva por hacer el bien. No hace falta ningún bien para nacer en la tierra pura. Y hay que decirlo con claridad, eso último es cierto. Jamás se recomienda un bien como medio para nacer en la tierra pura, ni una sola vez. Es evidente que el maestro Shinran nunca enseñó semejante cosa. Pero de ahí no se sigue que se pueda pisotear la ley de causa y efecto. Eso tampoco es budismo. Se enseña la ley de causa y efecto, con ella se le hace saber a uno su propia figura, y así uno es conducido hasta reconocer que a alguien como yo solo lo podía salvar la salvación del Buda Amida. ¿Y no es esto justamente el medio hábil de Amida? El maestro Renio lo expresó así: por los medios hábiles de Amida, de Sakyamuni y del maestro verdadero, se llega a obtener la fe verdadera. La palabra medio aquí significa aquello que sirve para conducir a la verdad. Y medio hábil significa un recurso diestro para lograr ese propósito. En la expresión japonesa, medio hábil, aparece el mismo carácter que significa bien. Y por supuesto que se trata de algo bueno, es el medio hábil de Amida, de Sakyamuni y del maestro verdadero. Enseñar la ley de causa y efecto, decir, haz el bien, no hagas el mal, es precisamente el medio hábil de Amida y de Sakyamuni. Porque el verdadero corazón del Buda Amida, del Buda Sakyamuni y de los maestros verdaderos no es este: haz el bien, porque con ese mérito llegarás a ser Buda. Ese no es su propósito. Su propósito es otro: inténtalo, y descubrirás que no puedes hacer el bien. Porque lo único que se va revelando es un yo que teme la mala acción y aún así la comete. Uno intenta el bien y no puede, y esa figura que aparece es exactamente la que el Buda quería mostrarle: esa es tu verdadera figura. El Buda lo sabía perfectamente desde el principio. Pero esa figura solo se le hace saber a quien ha escuchado la ley de causa y efecto, a quien ha dirigido la mirada hacia sus propios actos y, más aún, hacia el interior de su propio corazón. Quien no ha sido enseñado en esta ley y no ha mirado dentro de sí mismo, jamás podrá comprender nada de esto. El maestro Shinran lo expresó de esta manera: Amida y Sakyamuni son el padre y la madre de la compasión. Con toda clase de medios hábiles hicieron surgir en nosotros la fe suprema. El Buda Amida y el Buda Sakyamuni son padre y madre de compasión. Igual que un padre y una madre crían a su bebé, así el Buda Amida y el Buda Sakyamuni, desbordantes de compasión y con el deseo de salvarnos a nosotros que sufrimos, se han valido de un recurso y de otro para conducirnos. Porque nosotros, necios, aunque escuchemos el voto de Amida, no somos capaces de recibirlo con un simple sí. ¿Cómo conducir a quienes no somos capaces de recibirlo, hasta el punto en que se nos haga saber que el voto era verdadero y surja en nosotros la fe suprema? Por eso Amida y Sakyamuni se valieron de toda clase de medios hábiles. Y el maestro Shinran, lleno de gozo, confiesa: la fe suprema surgió en mí enteramente gracias a la guía de Amida y de Sakyamuni. Cuando medito profundamente en el voto que Amida contempló durante 5 kalpas, descubro que fue únicamente por Shinran, por mí solo. Cuando se le hizo saber el voto de Amida, comprendió cuánto había padecido el Buda para guiar a un necio como él. Todo esto se le hace saber con absoluta claridad a quien obtiene la fe verdadera. En ese momento, junto con la certeza de que el voto del Buda Amida era verdadero, de que el voto original era verdad, se le revela también otra cosa: que toda esa larguísima guía que lo trajo hasta aquí había sido preparada por el Buda Amida para conducirlo a esta salvación verdadera. Shinran fue salvado enteramente gracias a esa guía, y llegó a ser alguien que sabe, ahora, que esa salvación es verdad. Eso es lo que el maestro Shinran declara. En este canal se seguirá explicando desde muchos ángulos la enseñanza del maestro Shinran, que dejó en claro la salvación verdadera. Le agradecemos que siga escuchando. Muchas gracias por su atención.